Aleluya. Capítulo 5, versos 7 al 10. Gloria a Dios. Esta tarde tenemos una palabra que nos va a abrir los ojos espirituales para que nosotros podamos caminar correctamente en las cosas de Dios. Amén. ¿Ya lo tenemos? ¿Cuántos trajeron Biblia? Eso es todo. Ok, leemos la palabra del Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está con nosotros, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Amén. Nosotros vemos la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, cómo Pablo le habla a la iglesia, cómo Pablo se presenta delante de la gente con poder, con autoridad. Y su primera palabra que dice, ¿cómo comienza el 7? ¿Quién os estorbó? Vosotros, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos antes? Corríamos bien. ¿Cuántos se levantaron con el pie derecho hoy? Ay, Padre. Ay, Padre, muy poquitos. Sí. Cada día que nosotros vivimos, debemos vivir los días como si fueran los últimos días de nuestras vidas, porque no sabemos si mañana vamos a estar. Tenemos que correr esta carrera mirando a Cristo Jesús. No importa lo que suceda a tu lado, que tus ojos estén fijos en Jesús, porque Él es el consumador de nuestra fe. Los estudiosos que estudian mucho la palabra y se van a la historia, piensan ellos que Pablo le hablaba a gente culta, a gente preparada, y esto llama la atención porque son gente conocedoras de la palabra del Señor. A los fariseos y los saduceos, a los publicanos y a los escribas, Pablo les habla y les dice esta palabra. Y hoy Dios también te habla esta misma palabra. Cuando comenzaste en el ministerio, cuando comenzaste en el evangelio, ¿cómo corrías? ¿Cómo te presentabas delante de Dios? ¿Te acuerdas los primeros días? Tenías un amor en tu corazón para Dios, que lo que querías hacer para agradecerle y agradarle a Dios. Pero ¿qué ha pasado en el transcurso de nuestras vidas? ¿Qué ha pasado mientras avanza el tiempo? Hay un cantante pagano que dice que el amor se acaba. Y es verdad, porque muchos hemos perdido el amor. Hemos perdido ese deseo de estar en su presencia del Señor. Y Pablo le habla a los Gálatas: vosotros corrías bien, íbamos por buen camino, guardábamos la verdad. Pero ¿qué pasó con la verdad? ¿Qué pasó con la presencia de Dios que estaba sobre ti? Lo hemos descuidado. La iglesia hoy está dormida, hermanos. Gracias a Dios por la presencia de Dios que se manifiesta aquí. Pero la iglesia de Cristo a nivel mundial está dormida. Por eso hoy vemos lo que sucede en el mundo, porque si la iglesia tuviera el mando, hermano, no estuviéramos así. Pero le dimos lugar al diablo, y el diablo ha entrado a matar, a robar y a destruir lo que Dios nos ha dado. Nosotros corríamos bien, dice Pablo, pero ¿quién fue el que entró y puso eso en tu corazón? A no obedecer la verdad de Dios. No importa, hermano, lo que diga quien diga. Puede venir aquí un apóstol, puede venir un profeta, pero que te hable conforme a la palabra de Dios. Porque si no te habla conforme a la palabra de Dios, es un embustero.
es un falso. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. No podemos predicar fuera de la palabra de Dios. Tenemos que hablar la verdad, porque algún día nos encontraremos cara a cara con el autor de tu vida y le va a preguntar al pastor: ¿le enseñaste esto al pueblo? ¿Le dijiste quién los estorbó para que no caminen bien? Esta palabra es para ti, hermano. Despierta, despierta, iglesia. Es tiempo que pongamos la fe en Cristo Jesús. No importa, repito, lo que diga fulano, lo que diga mengano. Lo importante es la verdad de Dios. Que tengamos la verdad de Dios, que guardemos la verdad de Dios. Son muy pocos los que hoy pueden compararse con el apóstol Pablo. Son muy pocos los que tienen ese poder, esa autoridad de parte de Dios como lo tuvo el apóstol Pablo. Es una persona que se paraba y era respetado por muchos, porque él andaba con el poder que es el Espíritu Santo de Dios. Ese mismo poder que se mueve aquí estuvo con Pablo, y es el mismo poder que hoy te está hablando. No desmayes, no desmayes. El camino es Cristo Jesús. Él tiene la respuesta a tus problemas. ¿Por qué te abates dentro de ti? ¿Por qué te afliges dentro de ti? Si tienes a un Padre que tiene todo, tienes a un Dios todopoderoso. Es tiempo que volvamos. A Pablo, hermanos, le dolía cuando predicaba esta palabra, porque después de enseñarle a los Gálatas el camino, la verdad de la palabra de Dios, los Gálatas se hicieron a un lado. Y Pablo llega y le dice: ¿quién les estorbó a no hacer la verdad? Porque es bonito platicar la palabra de Dios, pero no vivirla. Y Pablo le habla a los Gálatas: vivan la palabra, no solamente hablen la palabra. ¿Cómo se distingue un buen cristiano? ¿Porque sabe mucha Biblia? ¿Porque ora mucho? ¿Porque ayuna mucho? No, por practicar la palabra, por vivir la palabra. Porque habemos muchos que conocemos mucho de la palabra de Dios y podemos repetir texto tras texto y la Biblia completa, pero si no la vivimos, ¿de qué nos sirve? Lo mismo sucedía con los Gálatas. Sabían la palabra de Dios, conocían texto tras texto, ellos mismos traducían y escribían, pero no vivían la palabra de Dios. Y Pablo llega y le dice: ¿quién los estorbó a no cumplir con la verdad? Es tiempo que nosotros volvamos a Dios, porque la semilla que ha sembrado el Señor en nosotros tiene que dar fruto. Pablo le dolía ver la iglesia. Él sembraba la verdad de parte de Dios, pero la iglesia tomaba consejos por fuera. Hoy, ¿qué hace la iglesia para crecer? Han metido el mundo en la iglesia. Hoy el mundo se metió en la iglesia, fue permitido. Hoy podemos ver iglesias que parecen discotecas. Hoy podemos ver gente en la iglesia que vive doble vida, porque entró el mundo en la iglesia y se lo permitimos nosotros. Nosotros traemos al mundo a la iglesia, y cuando lo queremos componer, ¿qué pasa? Si tú dejas de entrar un pecado en la iglesia y lo permites, que entre es fácil, pero que salga es difícil. Por eso es importante que nosotros aprendamos a vivir la verdad. Por eso cuando Pablo le predica a los Gálatas, a él le dolía y le pregunta a ellos: ¿quién los estorbó para no obedecer la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios para que podamos tener ese contacto con Dios. ¿Cuántos han perdido el contacto con Dios? ¿Cuántos no están viviendo hoy la palabra de Dios? Y si no tenemos ese contacto con Dios,
de nada nos va a servir hacer mucho aquí en la tierra. Porque es mejor ser reconocido por Dios y amar la verdad de Dios. Recuerda que cuando Dios te llamó a predicar la palabra, no te llamó para hacer amigos. Hoy le decía a los hermanos, después del ayuno, al pastor no lo llamó Dios para hacer amigos. ¿Sabían eso? Porque mientras no confrontes a la iglesia con la palabra, eres amigo del pastor. Pero cuando confrontas a la iglesia con la palabra de Dios, el pastor se volvió tu enemigo. ¿Por qué? Porque lo que dice el pastor me lastima. Es fuerte la palabra que está dando el pastor y se me hace que me conoce y me lo está diciendo a mí. Hasta parece que nada más me está mirando el pastor. No sé, pero a mí me lo dice. Es que cuando alza la mano, siento que a mí me está señalando el pastor. Pero no es así. Dios le habla a todos, porque todos somos hijos, ¿cierto o no es cierto? ¿O hay alguien que no es hijo? Si no hay hijo hoy, si hay alguien que no es hijo, hoy lo reconciliamos con Dios. Entonces es necesario, hermanos, vivir la verdad. Aunque duela la verdad, hay que aceptarla. Una vez yo les pregunté aquí mismo, ¿es difícil aceptar la verdad? ¿Es difícil decir la verdad? Sí, es difícil, porque el mundo nos ha enseñado a vivir en mentiras. Y cuando decimos verdad, nos sentimos libres. Cuando hablamos verdad. Y cuando hablas mentira, te sientes mal. Pero mientras te acostumbras a mentir, se te va olvidando la vergüenza y se vuelve normal. Por eso cuando Pablo llega y ve a los Gálatas, él les dice: ¿quién los estorbó para no cumplir con la verdad, para no obedecer la verdad? Se habían levantado los judaístas en ese tiempo diciendo que la gracia no era suficiente. Una religión contraria a lo que Dios trajo. Y eso llevó a la iglesia a tener un conformismo en ese tiempo. Ellos decían: circuncídense y van a estar bien con Dios. Y Pablo dice: ¿de qué gano yo con circuncidarme si vivo fuera de la palabra de Dios? Si estoy viviendo otra palabra que no es la palabra de Dios, ¿de qué sirve querer cumplir la ley y no vivir bajo la voluntad de Dios? Si Él vino a cumplir la ley es para que yo sea libre. Ahora la ley y la gracia tienen que ir juntos. Necesitamos nosotros cada día entender realmente qué es lo que Dios hace en nosotros. La gente que conocía la verdad, que sabía de la palabra de Dios, no estaban comprometidos con Dios. Y Pablo les dice: ¿quién te quitó el gozo que tú tenías? ¿Quién te quitó la paz que tú tenías cuando te enamoraste por primera vez de Dios? Cuando te enamoraste por primera vez de Dios, querías estar antes del culto. Llegabas y te hincabas a adorar adelante, no te importaba quién te veía. Hoy, hincarse aquí, casi nadie quiere. Casi nadie quiere hincarse delante de Dios, porque me van a ver. No importa lo que diga la gente, lo que importa es tu corazón delante de Dios. Hay un corito que dice: si mi padre no va, ¿qué me importa a mí? Si mi madre no va, ¿qué me importa a mí? Si el esposo no va, ¿qué me importa a mí? Si la esposa no va, eres tú con Dios. Tú vas a dar cuenta de tu vida. Tú vas a dar cuenta de tus actos en esta tierra. Entonces tú tienes la necesidad de buscar de Dios. Vosotros corríamos bien, ustedes caminaban bien, pero a veces, hermano, parece alguien en el camino que te saca del camino. A veces te vas a encontrar un hermanito que murmura, y la murmuración es una raíz de amargura. Cuando tú veas a alguien que murmura, hazlo a un lado,
porque va a contaminar tu corazón. Y esa murmuración te puede sacar de la verdad de Dios. Por eso necesitamos nosotros volver al gozo del Señor. Y esta verdad, hermano, nos va a cambiar. Esta palabra nos va a cambiar, nos va a transformar. Y si eres transformado por Dios y has perdido el camino, regresa al camino de Dios. Regresa, porque la palabra dice que Dios es un Dios amoroso, es un Dios que tiene amor para darte y no te va a dejar solo. Él camina contigo. Hay que tener pasión nuevamente por Dios. Hay mucha gente hoy confundida. Hay mucha gente hoy que dicen: es que yo adoraba a Dios y oro por los enfermos y sanan los enfermos, ayuno, canto, medito, pero se perdió la pasión. Ya no hay poder de Dios en tu vida, ya no sientes el poder de Dios. ¿Cuánta gente hoy está en la iglesia, no sienten la presencia de Dios? ¿Les ha pasado que cuando oran sienten que su oración no llega al cielo? ¿A alguien le ha pasado? A mí me ha pasado. Hay momentos que yo oro y no siento la presencia de Dios. ¿Y qué hago? Me someto más a Dios, porque Dios nos está llamando a someternos más, a buscar más su presencia. Él quiere estar con nosotros, pero a veces nosotros, miren, a mí me pasa a veces, hermano. A veces el Señor me levanta a las 4 de la mañana y no me paro. Les soy sincero. Hoy no me paro. Estoy muy cansado, pero al día siguiente me vuelve a despertar el Señor y me tengo que parar. ¿Por qué? Porque quiero de Él, pero a veces el cuerpo está cansado. Pero hay que hacer la lucha. Cuando Dios te llama, obedécele. Obedécele y te va a ir bien. Hoy necesitamos nuevamente volver a sentir la presencia de Dios. No vivas de la gloria pasada, vive de la presente y de la futura que Dios ha preparado. Muchos piensan que porque Dios lo usó en el tiempo pasado, hoy lo está haciendo el Señor, cuando hoy no está el Señor. Se ha perdido la pasión por Dios. El que pierde la pasión por Dios pierde el camino. Pero el enemigo nos hace sentir que vamos por buen camino, cuando de plano nosotros nos hemos secado espiritualmente. Podemos hablar en lenguas. Es un don de Dios. Escuchen bien esto, es un don de Dios. Aunque estemos mal, Dios nos puede seguir usando en el don de lenguas. Aunque estemos mal, Dios nos puede seguir usando en el don de sanidad. Pero realmente no estamos donde Dios quiere que estemos. Por eso muchos evangelistas, pastores, ministros llegarán delante de Dios y le van a decir: si en tu nombre yo oraba por los enfermos y sanaban. No os conozco. Nunca obedeciste la verdad. Te usé por necesidad. No había otra persona que hiciera esos milagros. Te usé a ti, pero tú nunca me conociste. Nunca cumpliste con la verdad. Nunca tuviste la palabra en tu corazón. Ahora dime, ¿quién eres tú? Si antes Dios te usaba, ¿quién eres hoy? ¿Dónde está realmente tu vida? ¿A qué nivel espiritual estás hoy? Hoy estamos bajos espiritualmente. Por eso en estos tiempos necesitamos consagrarnos a Dios, hermanos, porque si no nos vamos a quedar en la gran tribulación. Y a mí no me gustaría verles a ustedes en la gran tribulación. Yo quisiera irme con Cristo con todo lo que estamos aquí, porque ese es el anhelo del corazón de un pastor. Quiero que ustedes estén con nosotros cuando nos toque ir en las bodas del Cordero. ¿Cuántos se van a ir? ¿Estamos viviendo la palabra? ¿Estamos cumpliendo la palabra? ¿Estamos guardando la verdad? Pues los que digan amén y estén seguros, metámosle más ganas, porque viene pronto en la venida de Cristo Jesús. Este evangelio no es por temporadas. Este evangelio no es: este mes sí me gozo, el otro mes no. 2022 no me gocé, 2023 sí me voy a gozar.
¿Y qué viene en el 2024? No es por temporadas. Un hijo no es cuando él quiere, es cuando Dios pone su mano sobre él. Su mirada de Dios está sobre ti y tú eres hijo de Dios. Ahora tienes que cumplir como hijo. Para demostrar que eres hijo, tienes que cumplir como hijo. Entonces necesitamos las características de Dios en nosotros para que seamos verdaderamente hijos de Dios. Porque si no somos, ¿de quién somos pues? Este evangelio es un evangelio que cambia las almas. Este evangelio es un evangelio que transforma vidas. Pero necesitamos obedecer la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo que le asusta al diablo? ¿Saben qué es lo que al diablo no le gusta? No es que usted ayune, no es que usted ore, no es que usted llore. Lo que no le gusta al diablo es que tú obedezcas la palabra. Porque cuando tú obedeces la palabra, estás cumpliendo el mandato de Dios. El mismo Satanás tentó a Jesús con la palabra, pero no vivía Satanás la palabra. Escrito está, le dijo Satanás. Yo sé que la Biblia es así. Y también Jesús le contesta con la misma palabra. Escrito está también. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás dijo, también Él sabe la palabra. ¿Cuántos cristianos que conocen la palabra están en el mundo? Y te pueden evangelizar mejor que un cristiano hoy, pero no viven la palabra. La verdad no está en ellos, porque sus actitudes son diferentes a un hijo de Dios. Por eso la iglesia tiene que tener conocimiento de esta palabra, para que sepamos en dónde Dios nos ha puesto. Hoy tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para mirar la voluntad de Dios. Tu obediencia a la palabra va a hacer que el enemigo huya de tu vida. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Se ríe Ángel. ¿Qué pasó, Ángel? La obediencia es mejor que esos sacrificios. ¿Cuánta gente hoy se sacrifica por hacer cosas, pero no obedecen la palabra? ¿Cuánta gente hoy andan en desobediencia y están amargados? Porque donde hay obediencia, hermanos, el diablo se tiene que ir. Donde hay obediencia, Cristo está allí. Donde hay obediencia, los demonios huyen. Porque la llegada de Cristo echa fuera todo demonio. Entonces ahí es donde conocemos la verdad. La Biblia dice claramente: y conocerá la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Dónde está la verdad? Es la palabra de Dios. Mucha gente no conoce la verdad. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad os te hará libre. Si yo no tengo conocimiento de la verdad, puedo leer la Biblia completamente, pero si no tengo el conocimiento del Espíritu Santo en la verdad, de nada me sirve. Por eso necesitamos siempre al Espíritu Santo de Dios, el cual nos va a dar la verdad y vamos a vivir en la verdad. Amén. Les decía a los hermanos en la mañana, hay un texto muy repetido y todos lo saben. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y lo repetimos o no lo repetimos? Siempre repetimos ese texto. Pero ¿por qué no se cumple en nosotros? ¿Por qué no se cumple si decimos yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y seguimos siendo los mismos? Con dolor, con malos pensamientos, con tristeza en el corazón. ¿Por qué no se cumple? Porque el cristiano es perezoso. Yo todo lo puedo en Cristo y se sientan a esperar que Dios les dé todo. No damos un paso de fe para que las cosas se cumplan. Tenemos que guardar la verdad, tenemos que obedecer la verdad para que Dios pueda morar en nosotros.
Si nosotros no venimos a Dios, ¿ustedes creen que Dios va a venir a nosotros? No, ya no. Lo hizo una vez el Señor, ya pagó y dijo, consumado es, ahora te toca a ti acercarte a Dios. ¿Quién tiene necesidad? ¿El enfermo o el médico? ¿Quién tiene que ir a quién? El enfermo tiene que ir al médico. ¿Quién tiene que venir a Dios? ¿Y por qué queremos que Dios venga a nosotros? Si Él ya está aquí. Si Él ya está aquí, ¿quién tiene que venir? Nosotros tenemos que buscarlo. Hace rato cantamos, si le adoras, si le buscas, tenemos todo, pero queremos que Dios haga todo por nosotros. Y nos hemos acostumbrado. Pero es tiempo que nosotros nos volvamos como las hormigas. Las hormigas son más inteligentes que nosotros los hombres, los seres humanos. ¿Qué hacen las hormigas cuando va a llover? Se preparan antes de que llueva. Pero ¿cuántos se preparan? ¿Uno? La iglesia tiene que estar unida para derrotar al enemigo. La iglesia tiene que estar firmes para tener poder. Pero no lo va a hacer uno nada más. Tiene que ser en unidad, todos. Pero ¿por qué cada quien jala por su lado? Porque no hay unidad. Y Dios nos está llamando a tener unidad para poder cumplir la palabra de Dios. Cuando comiences a andar mal, hermanos, y la verdad te empieza a confrontar y te comiences a sentir incómodo en la iglesia, es porque algo anda mal. ¿Lo repito? Cuando tú comiences a andar mal y la verdad te confronta y empiezas a sentirte incómodo en la iglesia, es porque algo anda mal. La verdad no está dando el fruto en tu vida. El propósito de Dios no es que te vayas con una conciencia atada. Es para que vengas al altar de Dios y romper cadenas. El propósito de Dios no es que te vayas con una mente como entraste. Tienes que venir y romper cadenas para que seas verdaderamente libre a través de la palabra. Muchos de nosotros corríamos bien, pero hoy muchos estamos desanimados, desalentados, débiles espiritualmente. Por eso hay muerte prematura espiritual. Escuchen bien. Así como hay muerte prematura terrenal, físico, hay muerte prematura espiritual. Antes de tiempo ya morimos. Antes de tiempo estamos muertos, pero caminamos, vivimos en la carne, pero espiritualmente estamos flacos, débiles. Este mensaje es para ti, para que tomes aliento en tu corazón y te levantes. Porque la victoria se lo dio Dios a sus hijos. ¿Por qué andamos cabizbajos? Necesitamos saber que la palabra de Dios tiene el poder para traer vida en tu vida. Por eso la Biblia habla claramente. Muchos caminan pero no caminan. Muchos comen pero no comen. Muchos viven pero no viven. Necesitamos vivir bajo el cobijo del Espíritu Santo de Dios. No podemos apartarnos de Él por un minuto. Necesitamos mucho de Él. ¿Cómo yo tengo que demostrarle a Dios que lo amo? ¿Cómo tengo que demostrarle a Dios que lo amo? Principalmente obedeciendo. ¿Obedeciendo qué? Su palabra. Pero ¿qué hace hoy la gente que conoció de Dios? Se justifica con la misma palabra. Y esto es erróneo delante de mucha gente. ¿Por qué? Porque no se humillan delante de la palabra. Siempre buscan una palabra para justificarse. Cuando la mujer adúltera fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿con qué la iban a apedrear? ¿Con qué le iban a apedrear? Con piedras. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, ¿en qué venían las tablas?
Cuando tú como cristiano estás desanimado, débil, flaco espiritualmente, y la gente, ¿con qué te tira? Con piedra, me dice el hermano. No, con la palabra, porque la palabra venía escrita en el libro, en las tablas de la ley. Con esa misma palabra te tiran hoy en día. Pero si tú eres así, ¿por qué no has cambiado? ¿Por qué no cambias tu vida si tú vives así? Con la misma palabra te tiran. Por eso la Biblia dice: guarda la palabra en tu corazón y escríbela en la tabla de tus corazones. Y enséñalos ¿a quién? ¿Para qué? Para que no se pierdan los hijos. Pero ¿qué hace hoy el cristiano? Ni siquiera le da una ojeada a la Biblia. Hasta que llega a la iglesia es cuando sabe que va a abrir su Biblia. Y si tú le dices: búscame Filemón, algunos se ríen y dicen: no existe Filemón. Existe Filemón en la Biblia. Uno dirán: es el burrito de la Niña María. Pero no, existe Filemón en la Biblia. Habacuc, Abdías, ¿sabían eso? Y hay mucha gente que no sabe, porque usted le dice: búscame Lamentaciones, se van al Nuevo Testamento, porque no escudriñan la palabra de Dios. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, para que podamos aceptar al Espíritu en nosotros, porque el poder del Espíritu Santo es la palabra. El Espíritu Santo usa la palabra para hablarnos, y necesitamos aprender a hablar palabra. El obedecer la palabra es importantísimo. ¿Por qué permitimos hoy que se turbe nuestro corazón y cambiemos la palabra por otra cosa? Hay gente turbada hoy que no sabe qué decisión tomar. Hay gente hoy que está pasando por situaciones difíciles y no saben qué hacer, porque la palabra no está en el corazón. La palabra no está demostrando que tenemos vida en Cristo Jesús. Hoy estamos en la iglesia, mañana ¿qué hacemos? Hoy le decimos a Dios que lo amamos, mañana ¿qué? Demostramos otra cosa. Necesitamos estar con Dios. Pablo dice, hace la otra pregunta Pablo: ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién te hizo alejarte de las cosas de Dios? ¿El desánimo? ¿Dónde está ese consejero que te sacó de la voluntad de Dios? ¿Dónde está ese amigo que te aconsejó y hoy no estás en el camino de Dios? Porque hoy necesitamos gente sabia que viva en la palabra de Dios para que podamos tener un consejo. No cualquier consejo tome, hermano. Vaya a la persona correcta a pedir un consejo. La vez pasada igual les comentaba, cuando una persona se está divorciando y tiene un problema con su esposa, ¿a quién le pide este consejo? ¿A quién? A un divorciado. ¿Qué le va a decir un divorciado? ¿Qué consejo le va a dar? Pues ya, suéltala. Ahí está la vecina, ahí está allá en la esquina. Es lo que vas a escuchar. No va a venir un buen consejo de una persona que no supo tener control en su vida. Desafortunadamente así es el cristiano hoy en día. El cristiano anda buscando consejos que le caiga bien el consejo, no lo que Dios quiere decirle. Él está buscando algo que le satisfaga. Por eso cuando Dios te da la palabra, te confronta y tú dices: le duele esto que dice Dios, pero es la verdad, es para bien. Va a doler al momento, pero después te va a traer gozo apacible, porque después viene el poder de Dios sobre ti para traer paz en tu corazón. Por eso la palabra es como espada de ¿qué? Y corta. Una cortada duele. Duele cuando nos toca el Espíritu Santo de Dios. Sí nos duele, pero vale la pena. ¿Verdad, hermana Ceci? Se siente bonito, ¿verdad? Así es Dios. Así es Dios. Él quiere sanarnos interiormente primero, pero tiene que estar la palabra en el corazón para que le demos valor. Porque ¿qué pasa cuando Dios nos regala algo? ¿Lo valoramos de verdad? ¿Valoramos la salvación que Dios nos ha dado?
Mucha gente recibe un regalo hoy y si no le gusta ese regalo, ¿qué hace? ¿Y qué pasa cuando un regalo te gustó? ¿Por cuánto tiempo, Silvia? Así somos delante de Dios. No valoramos la salvación y el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy estamos, mañana no estamos, lo abandonamos. Traicionamos el amor de Dios. Y sin embargo, Él tiene misericordia. Él siempre está con los brazos abiertos esperando que regresemos, que seamos hijos obedientes. Si nosotros somos obedientes a la palabra, mi hermano, el día que venga Cristo te vas a ir con Él. Y es tiempo que nosotros volvamos a poner los ojos en Dios. Volvamos a poner nuestro entendimiento. No seas sabio en tu propia opinión. Vive la palabra. No te salgas de la palabra. Vive la palabra. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Busca la paz y síguela. Entonces necesitamos nosotros vivir en paz con Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de obedecer a Dios. Michelle no es responsable de la vida de Cristel. Cristel es responsable de su vida y Cristel tiene que buscar a Dios aunque Michelle no quiera, y viceversa, porque es personal la salvación. Michelle tiene que vivir la palabra si quiere obedecer a Dios. Cristel, si no quiere, lo va a dejar, pero ella va a dar cuenta de su vida. Y es tiempo hoy que tomemos una decisión de vivir la palabra de Dios, de estar sujetos a la palabra de Dios. Y otra cosa, hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a llevar una palabra de verdad, que seamos portadores de la palabra de Dios, porque a veces, hermanos, nosotros mismos somos piedra de tropiezo para otras personas. Hay que cuidar lo que decimos. Te vas a ir al infierno porque eres así. Ya lo mandamos antes que el hermano se arrepienta. Ya el hermano dice, ya para qué voy, se me mandaron al infierno. No, tenemos que llevar una palabra de ánimo, no de desánimo. Tenemos que ser prudentes con lo que decimos, porque de las palabras que soltamos vamos a dar cuentas delante de Dios. Yo no puedo maldecir al hermano con una palabra desde aquí, porque no me llamó Dios a maldecir. ¿A qué nos llamó Dios? A bendecir, que seamos de bendición. Pero a veces somos maldición dentro del cuerpo de Cristo, porque no tenemos el amor de Dios, no tenemos la palabra de Dios. El que ama a Dios habla de amor. ¿Por qué entre nosotros nos peleamos? ¿Por qué entre nosotros nos comemos vivos? Porque no tenemos la palabra de verdad, porque no estamos viviendo la palabra de verdad. Imagínense un pastor trayendo maldición a un alma, a un miembro de la iglesia. No, esto no es de parte de Dios. La palabra hay que cumplir como Dios nos ha mandado a hacerlo. Cuando abra su boca, hermano, asegúrese que está llevando al hermano a la obediencia a Cristo Jesús. Asegúrese de que le está dando ánimos al hermano para que comience a caminar otra vez en el camino de Dios. Porque ¿saben qué pasa cuando la persona no está bien con Dios? En su mirada te das cuenta. Aquí donde estoy, yo veo a todo mundo, hermanos, y a veces Dios nos revela qué está pasando. Cuando la persona no tiene la mirada en Dios, cuando la persona ha dejado de amar a Dios, se nota. Se nota. ¿Han visto una persona enferma? ¿Y qué dicen ustedes? Esa persona está enferma. Lo mismo pasa en lo espiritual. El que discierne en lo espiritual se da cuenta quién está mal y quién está bien. Por eso es importante que llevemos una palabra de aliento a la persona que está necesitada. Motivarlo a que se levante, no a que caiga más. Cuando eres de bendición, hermano, eres agradable a donde vayas. Cuando eres de bendición, a donde tú llegues, la gente te va a recibir amablemente.
y te van a reconocer que llevas palabra de Dios. Pablo también dice: esta persuasión no procede de aquel que nos llamó. Eso que nos están hablando, nos están diciendo a veces que no es de parte de Dios. ¿Para qué vas a la iglesia, Armando? ¿Estás cansado, Armando? Descansa. Hoy juega México. Mañana te vas a levantar temprano a jugar y no vas a poder. Nos persuade el enemigo. Pero cuando uno vive la palabra, no importa que llegue tarde, pero voy a ir. Tengo que estar en la casa de mi Padre, aunque sea un rato, porque eso es lo que he prometido. Una cosa es demandada a Jehová, y esa buscaré. Lo buscamos, cumplimos, pero lo recitamos y lo oramos. Y le decimos: Señor, yo quiero estar en tu presencia, quiero buscarte, quiero anhelarte. ¿Lo estamos haciendo? Iglesia, es tiempo de levantarnos, de ponernos las pilas. Pero no se ponga la pila patito, póngase Duracell, para que dure en la presencia de Dios. No vaya a pasar como el conejito y le ponen otra pila y se queda tirado, y Duracell cruza y se sigue. ¿Cuántos hermanos hoy están caídos? Es que es la verdad. ¿Cuántos hermanos hoy están caídos? No se levantan. Por más que lo agarre uno y lo vaya empujando, ellos dicen: no quiero caminar. Porque falta una palabra de aliento en el corazón. Hermano, va a dirigir mañana domingo en la iglesia. Ay, hermano, ese día me va a doler la cabeza. Ya se programó el hermano. Y si le dice que va a predicar, ¿sabe qué? Voy a viajar, vengo dentro de un mes. Tenemos que hacer algo para que Dios vea que estamos agradecidos con Él. Cuando tú honras a alguien, hermano, ¿sabe cómo se siente la persona que honraste? ¿Cómo se siente si te honrara Michelle? Te diera un pellizcón ahorita. No, ¿cómo se sentiría si te honra una persona? ¿Cómo quieres que el corazón de Dios esté? Hay que honrar a Dios. Hay que honrar a Dios para que tú seas honrado por Dios. ¿Y cómo honramos a Dios? En obediencia. En obediencia. Porque es mejor la obediencia que 1000 sacrificios. Es mejor la obediencia que 1000 sacrificios. Porque sacrificios y holocaustos tú no quieres. Tú quieres un corazón contrito y humillado que obedezca tu palabra. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, escuchar la voz de Dios. No escuches a la persona que está fuera de la palabra de Dios. No escuches a la palabra que estuvo en la palabra y se apartó de la palabra, porque la palabra no funcionó en él. No hay santidad en la persona. Cuando la persona tiene obediencia en su corazón, lo vas a ver porque vive en santidad delante de Dios. No juzga la palabra. A lo contrario, bebe más de la palabra de Dios. San Juan 17:7 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Tengo que ser santo, necesitamos ser santos. Aunque estemos en un mundo lleno de maldad, tú puedes ser santo, porque tu Padre es santo. Y si tu Padre es santo, tú tienes que ser santo a la fuerza. Aunque el mundo te diga que no, Él dice que eres santo delante de Él. Amén. ¿Cuántos santos hay aquí? Hay que santificarnos más. El que es santo, santifíquese más delante de mí, dice el Señor. Tenemos que aprender a vivir conforme al amor de Dios. Aunque nos llame el pastor, nos llame el apóstol, nos llame quien sea, hay que discernir si esa palabra viene de parte de Dios. Porque necesitamos la manifestación del Espíritu Santo sobre nosotros cuando Dios nos hable. Cuando Dios te toque, hermano, tú no vuelves a ser la misma persona. Pero si tus sentimientos y tus emociones te están hablando, te están llamando, vas a ser la misma persona mal hablada. Esa misma persona que siempre traiciona.
Pero cuando Dios llega en tu vida, todo cambia. Todo cambia, todo es transformado por Dios. Si eres una persona que corría bien, vas a correr mejor ahora. Ahora vas a correr, pero vas a correr al altar de Dios, a buscar respuesta en el altar de Dios. No vas a buscarlo donde no debes buscarlo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Te ha dejado Cristo? ¿Por qué hoy no corres al altar? ¿Por qué se acabó la pasión con Dios? ¿Qué te hizo Dios? ¿Te traicionó? ¿No te cumplió? Si alguien ha fallado, no le eche la culpa al Espíritu Santo de Dios. Si tú has fallado, mi hermano, es porque erraste el camino, no estás en la palabra de Dios. Alguien dijo: Dios está en todo lugar. ¿Es verdad? ¿Es verdad que Dios está en todo lugar? Les voy a demostrar que no. Dios no está con los impíos. Dios no está con la maldad. Isaías 62:2. Miren a quién mira el Señor. Miren dónde está el Señor. Isaías 62, verso 2, 66, verso 2. Mi amado hizo todas las cosas, todas estas cosas. Escuchen, todo lo hizo Dios. Todo creó, todo lo formó Él. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. ¿Qué dice? ¿Con quién está Dios? No está en todas partes. Él se aparta de mucha gente y Él busca a los humildes de espíritu. Al altivo dice que lo mira de lejos. Entonces necesitamos saber palabra de parte de Dios, en dónde estamos parados. Vamos a Salmo 138. Salmo 138, verso 6. Salmo 138, verso 6. Miren lo que dice: porque Jehová es ¿qué? Y atiende ¿a quién? Mas al altivo. Entonces Dios no está con todos. Sin embargo, nos han dicho que Dios está con todos, pero Dios no está con todos. Dios está con los que lo adoran en espíritu y verdad. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario que lo hagamos, porque Él habita en medio de ¿dónde? ¿Habita en medio de qué? De la alabanza de su pueblo. Entonces Dios no está en la disco, no está con esa gente que está allá, no está con esa gente que no busca de Él. Una gente arrogante, una gente soberbia, Dios no lo puede mirar. Dios no lo escucha. Él está con el humilde de corazón. Por eso cuando Dios viene, transforma el corazón en humildad. Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? ¿Cómo comienza? ¿Qué más? ¿Somos eso? ¿Somos eso? ¿Tenemos la humildad de Dios? ¿Somos humildes? ¿O nos dicen una cosa, respondemos dos? Y no me vas a ganar, porque soy Jalisco. Jalisco nunca pierde, siempre le busca y se justifica, aunque sabe que está mal. Aunque sabemos que estamos mal, nos justificamos. ¿Cuáles son las dos cualidades de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cómo fue Él? Manso y humilde de corazón. ¿Somos mansos y humildes de corazón? ¿O somos una serpiente que está por ahí, que en vez de traer paz traemos? Tenemos que ser como Dios quiere que seamos.
La iglesia tiene que tener cuidado, porque la inmoralidad ha entrado en la iglesia. La inmoralidad entró en la iglesia y hoy se permite todo en la iglesia. Ya no hay santidad en la iglesia, mis hermanos. Hablar de santidad hoy en la iglesia ya no lo escuchas. Ya no vas a escuchar palabras de santidad ni arrepentimiento. No hay. Todo es inmoralidad espiritual. Hoy hay adulterio espiritual dentro de la iglesia. La palabra ya está siendo distorsionada. Escuchamos la palabra y la palabra ya no llega al corazón, porque hay distorsión. La vez pasada yo les comentaba, no sé si se acuerdan, un hombre fue llevado al infierno. Un hombre fue llevado al infierno y miró todo el sufrimiento que hay. Este hombre era cristiano, pero fue al infierno. Y dice él que miraba cómo los que estaban adelante de él pasaban y eran torturados. Le tocaba llegar a él y él decía: ya me va a tocar, me van a quitar la cabeza, me van a cortar los brazos, me van a hacer esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si yo soy cristiano, ¿qué hago en el infierno? Y dice él que estaba clamando: Señor, ayúdame, porque me van a descuartizar aquí. Los demonios vienen fuerte y esto está pesado. Y veía cómo cruzaba la gente. Cuando un demonio grita, viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo. ¿Saben qué pensó él? Esta es mi oportunidad para decirle al Espíritu Santo que me saque de este lugar. Resulta que se acerca el personaje. Cuando este personaje llega donde estaba él, no era el Espíritu Santo. Era un demonio que usurpa al Espíritu Santo de Dios. Y al demonio lo mandaron a confundir a la iglesia. Escuchen bien esto: a traer palabra de emoción en la iglesia. Emociones hay mucho hoy en la iglesia. No hay Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando leemos Apocalipsis 3:20, ¿cómo dice? Yo sé que lo saben. ¿En la puerta de qué está el Espíritu Santo de Dios? Está fuera de la iglesia. Hemos sacado al Espíritu Santo de Dios y está fuera de la iglesia. Hoy tú llegas a las iglesias y no sientes nada. Cantaste, aplaudiste, saliste, vas igual. Allí Dios le estaba hablando a la iglesia y le dice: si alguno, escuchen bien, si alguno de los que están dentro escuchan mi voz, yo entraré ahí, cenaré con él y él conmigo. Si alguno de los que estamos aquí abre su corazón, Dios entra hoy en tu corazón. Pero le está hablando a los que estamos aquí. No le está hablando a los de la calle, está hablando a los que estamos aquí. Si alguno oye su voz, esto significa que lo hemos olvidado. ¿Qué es lo que hay en la iglesia entonces? Que vemos que la hermana se tambolotea. Hay emociones y hay verdaderamente Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros en la iglesia necesitamos discernimiento de espíritu para ver qué espíritu está moviéndose en la iglesia. Amén. Cuando este demonio es mandado a las iglesias, le dijeron a él: confúndeme a la iglesia. Permite adulterio en la iglesia. Permite fornicación en la iglesia. Mete el mundo en la iglesia. Que parezca que es el Espíritu Santo de Dios, pero que sean emociones. El que no guarda la palabra de Dios y es obediente a Dios, pues, cae fácilmente. ¿Por qué creen hoy que en la iglesia hay mucha división? Porque el que está ya no es el Espíritu Santo de Dios, es el demonio que está destruyendo. Es tan importante la palabra de Dios. Aunque uno a veces mira la palabra de Dios y parece la palabra de Dios, hay gente que escucha la palabra de Dios y se queda con la palabra, pero que no fue palabra de Dios que lleva a su corazón. Porque cuando llega la palabra de Dios hay transformación. ¿Cierto o no es cierto?
Cuando la palabra de Dios se impregna en tu vida, algo cambia. ¿Por qué muchos no cambiamos? Si somos de Dios, ¿cierto o no es cierto? ¿Somos de Dios? ¿Por qué vivimos como si no tuviera Dios en nosotros? Segunda de Corintios 5:17 tiene una respuesta para eso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva criatura piensa en las cosas de atrás. Una nueva criatura vive como viven los de atrás. Todo es nuevo, todo cambia, todo es transformado por Dios. Entonces los frutos de nuestras vidas van a hablar mucho de nosotros. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cómo estás viviendo? Hay gente que hoy está viviendo en maldición y no ha podido romper la maldición. Yo les he explicado y pronto vamos a dar unos temas. Vamos a ver qué día vamos a hacer esos temas de sanidad espiritual. Porque hay mucha gente que está lastimado en su corazón y necesitan sanidad espiritual. Muchos no saben, hermanos, que cuando tú vienes a Dios te arrepentiste, ¿cierto o no es cierto? Te entregaste a Dios, ¿cierto o no es cierto? Pero ¿por qué no cambias? ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué seguimos siendo los mismos? Porque el que se renovó, escuchen bien esto, porque el que se renovó es el espíritu, pero el alma no se renovó. El alma se tiene que ir renovando constantemente. Constantemente. ¿Por qué? Porque hay costumbres que quedaron en el alma y el alma se tiene que ir renovando constantemente. Por eso no llegan los cambios, porque el alma no se está renovando. Dos cosas muy importantes. Por eso cuando entendemos la palabra y nos metemos en la palabra, nos vamos a dar cuenta que si obedecemos a la palabra, los cambios van a venir. Porque el alma se tiene que sujetar a la palabra. Y si el alma se sujeta a la palabra, los cambios van a venir. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas delante de Dios. Eres una persona íntegra delante de Dios. No escondes nada delante de Dios. Todo es transparente. En el verso 9 que leímos dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado hace perder la calma. Un poquito de coraje, de ira, nos hace perder la paz. Un poquito nada más. ¿Cuánto necesitas para un pleito? ¿Cuánto necesitas para pelear? Una palabra maldicha en ese momento se vuelve un caos. Una palabra. ¿Y saben cómo somos? No sabemos pedir perdón. Dejamos pasar el tiempo. No sabemos pedir perdón. Porque pedir perdón es obedecer. La vez pasada les comentaba a los hermanos que la mejor deidad de Dios es el perdón. No es el amor, es el perdón. Porque el que perdona pasa a otro nivel espiritual, a un nivel donde el diablo no te puede perjudicar, porque tienes un corazón sensible a la presencia de Dios. Así como Jesús en la cruz del Calvario lo estaban lastimando, lo estaban golpeando, Él dijo: Padre, perdónalos. ¿Qué tanto cuesta pedir perdón, Michelle? ¿Y por qué no lo hacemos cuando debemos hacer? Somos humanos y Dios lo sabe, pero tenemos que entregar el corazón a Dios para que podamos ser libres delante de todas esas cosas que el enemigo pone. Si sabes tú que tu hermano ha fallado, ayúdalo a levantar. No hagas leña del árbol. Sin embargo, nosotros ¿qué hacemos? En vez de levantar al hermano, lo cortamos y lo metemos al horno. Y el pobre hermano sale todo chamusqueado.
en vez de que nosotros le demos agua para que se lave, comida para que coma, agua para que beba. Tenemos que aprender a ser humildes de corazón, obedeciendo la palabra de Dios. Los obedientes, hermanos, tienen una cualidad: viven en paz, son agradables delante de todos. Una persona terca es aceptada. ¿Se acuerdan cuando ustedes jugaban fútbol de pequeños? Escogían a las personas. ¿Qué hacían con el malo? Hacían todo lo posible para que se quede hasta lo último. A ver si a alguien se apiadaba y lo invitaba. Así somos nosotros a veces como cristianos. No habla la hermana porque trae lentes grandes. La hermana viene con esa blusa de rosita. Ay, está. Somos así. Por eso Dios nos dice: transformaos, cambien su forma de pensar. Es que el hermano es moreno y mira, yo me pego allí y se ve. No, todos somos iguales delante de Dios. Nadie es mayor en el reino de los cielos. ¿Saben quién es el mayor? El humilde de corazón, el manso de espíritu. Por eso el cristiano tiene que aprender a vivir conforme al amor de Dios. Dios nos ha llamado a pastorear y tenemos que enseñarle a la gente, hablar la palabra, aunque cueste, hermanos. Pero yo sé que esta palabra está haciendo rema en tu corazón y te va a levantar. Hoy hay adoradores que suben al escenario a cantar solamente por cantar. Hay predicadores que se suben solamente a hablar por hablar. Hay merolicos hoy en el altar de Dios y no quiere Dios eso. Él quiere íntegros delante de Él, hijos íntegros en su presencia. Pero Dios ha depositado en cada uno de nosotros algo importante: la palabra de Dios. Nunca te apartes de la palabra de Dios. En Deuteronomio dice claramente: nunca apartes este libro de la ley, sino que en ella medita de día y de noche, y te va a ir bien. Medita de día y de noche. ¿Por qué hoy estás agotado? ¿Por qué hoy estás triste? ¿Por qué hoy estás sufriendo? La palabra de Dios es el bálsamo que necesitamos. La palabra de Dios es el aceite que necesitamos para sanar la herida. Él tiene misericordia. Su gracia nos ha salvado por medio de su palabra. Y soltó su palabra, y su palabra es fiel para sostenernos. Si hoy estás aquí es porque Él te ha sostenido. Es por su misericordia que hoy estás aquí. Es por su gracia. Su amor no ha terminado. Él sigue con nosotros. Amén. La gloria de Dios se manifiesta donde lo buscan, donde lo adoran. Aquí está su presencia. Yo siento su presencia. Yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor.